Hola, buenas noches. Bienvenidos al segundo programa de Gólgota, bienvenidos a Sevilla Fútbol Club Radio. Como siempre, pues nos pueden escuchar en la radio, también en todas las plataformas del club, para seguir este segundo programa en el que ya hemos consumido la primera semana de Cuaresma. Una primera semana pasada por agua, que ha marcado ese primer fin de semana, lastrando pues los actos públicos, ¿no?, que había programados de las diversas hermandades para estos días. Volvemos poco a poco a renacer con esta nueva Cuaresma, volvemos a encaminarnos hacia esa semana soñada. Un fin de semana que, como decimos, nos ha dejado ese sabor agridulce por la meteorología, pero que el lunes pues puso el punto discordante la Hermandad del Santo Entierro al conseguir hacer ese traslado hacia la catedral para presidir el Vía Crucis de las hermandades. Un Vía Crucis que ha dejado estampas para la historia, que se ha podido celebrar a pesar de esas inclemencias meteorológicas, y hoy de ello trataremos con su hermano mayor. En el programa de hoy, además, también nos acompañarán pues diversos invitados profesionales de la restauración, de patrimonio, de imágenes, de diferentes ambiente textil, etcétera, para poder hablar de las restauraciones en las diferentes hermandades, en el patrimonio y la conservación del mismo. Hoy también en la mesa, compañero y amigo José Ignacio Caballero, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Alfonso. Bueno, pues vamos a abordar una serie de temas, como decía. También tendremos a Pablo Pérez y Pablo Portillo de CIRTA, así como a José Luis García y Julio Iriso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que nos contarán esas labores que realizan, las que han realizado recientemente, y hablaremos también de cómo las hermandades pueden y deben seguir abordando este tipo de cuestiones, tanto en la actualidad como de cara al futuro. Un programa que nos trae por delante pues una hora de Semana Santa, una hora de cofradías, y como decíamos en el primer programa, con la intención, con el deseo de que podamos debatir, podamos hablar temas que normalmente pues acabamos charlando entre amigos, entre hermanos en las cofradías, para traerlos a esta mesa de debate. Enseguida vamos a estar con el hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, pero antes tendríamos que volver a hacer una memoria, ¿no?, para recordar una cosita que les dijimos la semana pasada. ¿Están buscando la mejor comunicación para su hermandad? Pues en Sevilla Santa son especialistas en la comunicación de hermandades, a todos los niveles: diseño web, contenido informativo, gestión de redes sociales, producciones audiovisuales, producción de programas de mano, realización de boletines, servicio WhatsApp y podcast. Todo en Sevilla Santa. Os podéis informar en sevillasanta.com o mediante correo info@sevillasanta.com. Arrancamos ahora sí este segundo programa de Gólgota. José Ignacio, una primera semana de Cuaresma, como hemos dicho, pasada por agua, pero que aún así ha dejado momentos bonitos. Y muchas visitas a los diversos templos, aprovechando esa lluvia. Es verdad que no parecía el primer fin de semana de Cuaresma, uno se paseaba por la calle y no parecía ello, pero aún así pudimos disfrutar, y sobre todo también el lunes ese Vía Crucis del Consejo, en donde nos dejó esa sorpresa la Hermandad del Santo Entierro. Hacia el final del programa, además, también tendremos un poquito de agenda para ir viendo. Porque este fin de semana parece ser que no da lluvia. Esperemos que se vaya aportando, porque el inicio ha sido demoledor. Esperemos que sea todo ahora y que nos esté dejando un tiempo soleado, al menos para la semana que todos queremos que esté bien el tiempo. Antes de abordar las diferentes entrevistas y las diferentes cuestiones, José Ignacio, vamos lanzando ya la pregunta que también queremos que desde casa pues estén pendientes y nos vayan también pues transmitiendo sus diferentes opiniones, ¿no? En cuanto a la conservación de patrimonio, lo primero, ¿qué deben abordar las hermandades actualmente? Si hay alguien en casa, pues yo considero que en este sentido esta hermandad tal puede mejorar y puede restaurar. O también la otra parte de la pregunta,
¿Se hace suficiente desde las hermandades y se ha tomado conciencia suficiente sobre el tema del patrimonio? Bueno, ahora yo creo que tendrás a profesionales que podrán hablar mucho más distendido del tema, pero yo creo que las hermandades tienen que abordar este tipo de temas porque al final tienen que preservar su patrimonio, evidentemente, tienen que hacer que crezca además y que sea mucho más valioso con el tiempo, ¿no? Tienen que ver también un poco a futuro en ese sentido. Bueno, la verdad que creo que vamos a tener además para reflexionar, para hablar de manera profunda del tema, puesto que, como hemos dicho, ¿no? Pues nos acompañan esta noche profesionales, ¿no? de la restauración, y con ellos iremos viendo ya pues todos estos temas. Estamos pendientes de tener en breves al hermano mayor del Santo Entierro. ¿Una idea sobre el Vía Crucis, José Ignacio? Yo tengo mi propia opinión. Yo creo que hay que muchas veces guardar las formas. Entendí sobre todo la salida del principio, la salida de la primera salida. Lo que a mí me gustaría preguntarle al hermano mayor es por qué se salió por la noche. ¿Por qué se salió de vuelta? Si había también alguna instrucción de Cabildo Catedral que no se podían quedar, pero a mí me dejó muchas dudas por ese riesgo que había de lluvia, porque ahora hablamos que estuvo muy bien, por supuesto, pero si hubiera caído lo que cayó un minuto después de que entrara el Cristo Yacente, no sé si estaríamos hablando de lo mismo. En cualquier caso, pudimos disfrutar de ese Vía Crucis. Pudimos disfrutar del Vía Crucis que presidió el Cristo Yacente del Santo Entierro, y creo que además dejó momentos durante el Vía Crucis muy bonitos. Ahora, se cumplió lo que se tenía que hacer, que era al final presidir el Vía Crucis, y yo creo que en ese sentido está cumplido para lo que había sido designado el Cristo también Yacente por parte de la Hermandad del Santo Entierro. Y si no daban lluvia en ese sentido y ellos manejaban el parte, que efectivamente no se ha visto a posteriori que ha sido un parte muy fiable, a mí me parece que han acertado en el sentido de, oye, si podemos, vamos al Vía Crucis y volvemos el mismo día. No, yo entiendo la decisión de la hermandad en el sentido de cuál es el objetivo. El objetivo es llegar a la catedral para poder realizar el Vía Crucis y que el Cristo Yacente pueda presidirlo. Pero al final el sacarlo también tiene su riesgo. Tiene su riesgo que ha corrido la hermandad, le ha salido bien, pero yo leí no recuerdo bien el titular del ABC el otro día, pero es que han jugado con la lluvia. Y para mí ese más o menos es el titular de lunes del Vía Crucis. Bueno, vamos a ir también adelantando entre poder ya pues meternos en el tema de fondo. Tú te acostumbras también a contarnos un poco todo lo que tenemos los fines de semana, ¿no? En Sevilla, José Ignacio. Y bueno, no sé qué nos puedes contar. Bueno, al final yo normalmente en mis redes sociales cuento agendas de absolutamente todas las actividades, pero al estar en Cuaresma lo enfoco al tema cofrade, y el pasado fin de semana ya me recorrí toda la ciudad para ir contando templo por templo, evento por evento, más o menos lo que a mí me da alcance, ¿no? A lo que da alcance una mañana y media, más o menos lo que a uno le da alcance, para llegar y contar qué es lo que va a suceder en un vídeo de 1 minuto y medio, para que la gente sepa lo que va a suceder el fin de semana en cuanto al tema cofrade. Entonces, más o menos eso es lo que yo hago en mis redes. Y, por ejemplo, este fin de semana contaré Vía Crucis de Santa Cruz, del Cristo de las Misericordias, el Vía Crucis extraordinario del Cristo de la Corona, el traslado de la Estrella, traslado del Cristo de las Aguas y todos los besapiés, exposiciones y todo lo que se venga por delante este fin de semana. Que tenemos además bastantes cosas, como hemos dicho, para recuperarlas hacia el final del programa. Creo que tenemos en directo... Vale, pues tenemos un pequeño problemilla con el hermano mayor del Santo Entierro. Vamos a tener entonces enseguida también aquí en el estudio a Pablo Pérez y Pablo Portillo de CIRTA,
para que estén con nosotros y empecemos ya a abordar uno de los temas que hoy nos ocupaban, que era pues la restauración de patrimonio. Muchas veces y continuamente estamos hablando en las tertulias cofrades, en esos pequeños debates que vamos formando sobre la conservación y cómo tenemos que preservar ese patrimonio que nos han legado y que bueno, que tenemos a día de hoy, ¿no? En este sentido, pues hoy contaremos, como decimos, con unos invitados que nos van a poder hablar de manera pues más profunda sobre este tema. Antes de comenzar, no sé si lo tenemos ya al hermano mayor, lo tenemos en directo, pues vamos a saludar a Fermín Bernabé Vázquez Sánchez, hermano mayor del Santo Entierro. Muy buenas noches, Fermín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, enhorabuena porque al final se pudo salir, se pudo llegar a la catedral para presidir el Vía Crucis y no sé qué sabor de boca ha dejado en la hermandad, en los hermanos, en los cofrades que estuvieron acompañando también ese traslado y el Vía Crucis. Pues la verdad que muy buen sabor de boca. De hecho, cuando llegamos a la hermandad ya de recogida, pues la verdad que todo el mundo se abrazó, todo el mundo estaba encantado por la jornada que se había vivido y sobre todo por el poder hacer el Vía Crucis en la catedral, que era el objeto del traslado. Es decir, tanto la ida como la vuelta, pues fueron efectivamente más apresuradas por el tema de las inclemencias y los partes que manejábamos, pero sin embargo el desarrollo del Vía Crucis en la catedral, incluso el Cristo que estuvo un tiempo expuesto en la capilla de la Virgen de los Reyes, la urna de San Fernando y de la Virgen de los Reyes, pues la verdad resultó maravilloso y la experiencia magnífica, ¿no? Y se pudo realizar el acto del piadoso Vía Crucis con tranquilidad, con serenidad. Y bueno, y ya una vez cumplida la misión, pues volvimos, bueno, apresurados por los partes que manejábamos, pero bueno, siempre con la seguridad de que hasta ese momento los tiempos se fueron cumpliendo tal y como nos habían comentado, ¿no? Es decir, que la salida estaba prevista, sabíamos el tiempo que teníamos que tardar y prácticamente se cronometró de tal forma que tanto cuando entramos en la catedral como cuando entramos ya de vuelta en la iglesia de San Gregorio, pues empezó a llover. No falló en parte. Eso iba a comentarle, que al final clavaron los tiempos y ni a la ida ni a la vuelta se tuvo que bueno, presenciar. Este es un tema que vamos a ver que se llevaba preparando desde hace tiempo y que sabíamos los pronósticos que no eran nada favorables desde hace ya varias jornadas. De hecho, la hermandad tenía previsto pues un plan alternativo que era un recorrido bastante más corto, que es el que se hizo al final por calle Tetuán, Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Alemanes y Puerta de Palos. Eso era una cuestión que teníamos claro. Porque lo que teníamos claro también, que el acto en sí era el que se hacía en la catedral. Es decir, la hermandad cuando se traslada y cuando vuelve no hace ningún acto. Sí, obviamente se acompañó con un coro, con los famosos pitos del Santo Entierro que iban delante y bueno, y la gente en silencio. Pero el ejercicio del Vía Crucis se hace en la catedral, que es una cosa que quiero aclarar porque bueno, hay alguna gente que quizás no tiene claro que el Vía Crucis no es ni durante ni a la vuelta, sino en el templo metropolitano, ¿no? Entonces, el ir con cierta premura, que además se tuvo que hacer precisamente por el tiempo que se nos dio en cuanto a esas paréntesis o ventanas que había de tema de lluvia, pues se hizo con la compostura debida, en ningún momento se cortó el cortejo, ni las andas quedaron descolgadas, y bueno, y se llegó y se cumplió lo que teníamos previsto, ¿no? Y sobre todo, dar las gracias a la catedral porque se portaron maravillosamente bien con nosotros, nos ofrecieron todo tipo de facilidades para llegar antes, como así llegamos, casi 2 horas antes de la celebración del acto, e incluso también nos ofrecieron quedarnos allí en el templo si entendíamos que se corría excesivo riesgo en la salida para el regreso a la iglesia de San Gregorio. Claro, esa era una de las dudas, por ejemplo, que planteaba antes también José Ignacio, ¿no? El hecho de, bueno, cómo se había gestionado todo por parte también de la catedral, del consejo. Imagino que
que habrían sido horas frenéticas, ¿no? Tanto la de la mañana del lunes, incluso, no sé, el fin de semana también habréis estado muy pendientes de cómo se iba organizando, de las posibilidades que se iban a presentar en función de cómo se diera el día, ¿no? Imagino que el día de ayer fue de descanso, ¿no? Claro, vamos a ver, sí, un poco. Obviamente en este tipo de cuestiones se toman decisiones que pueden parecer arriesgadas, pero bueno, que también han sido meditadas y además la hermandad ya tenía información desde tiempo había estado trabajando en el tema del nuevo recorrido, había en unión del Consejo preparado una serie de circunstancias y para prever determinados inconvenientes, por supuesto con la catedral. Es decir, algunas veces se pueden hacer críticas muy apresuradas, como si esto hubiera sido fruto un poco de una cuestión espontánea o que a unos cuantos locos se les ha ocurrido lanzarse a la calle a ver si sale la cosa bien, ¿no? Era un tema que estaba preparado de antemano. ¿Que podía haber salido mal? Lógicamente. Pues, si nadie está exento de que en una situación de inclemencia meteorológica pueda aparecer algún pequeño nubarrón que descargue. Pero bueno, esto ha pasado también en la Semana Santa y en muchas ocasiones hemos visto que ante incluso predicciones mucho más favorables que las que teníamos nosotros, pues ha descargado el agua sobre las imágenes y no ha pasado nada, ¿no? El tema, bueno, pues también se sopesó porque la hermandad, el templo está muy cercano a la catedral y obviamente teníamos una serie de ventajas con las que contábamos y que no es lo mismo, obviamente, manejar un cortejo más o menos moderado y unas andas, obviamente, que no son un paso Claro. y no tenemos, digamos, que pedir permiso a otros en el día, como sucedería en Semana Santa, en este caso con 3 pasos, con un cortejo mucho más amplio. Es decir, que las circunstancias y las formas de organizar y de ver este tema, pues son totalmente distintas a las que se hubieran tenido de haber pasado esto en un sábado santo, en el que obviamente no hubiéramos salido, Claro. eso lo teníamos claro, ¿no? Bueno, la verdad que después se fueron dando las situaciones y como dice usted, ¿no? También los condicionantes para que todo se pudiera desarrollar. Ha quedado claro desde el principio de la llamada que el sabor de boca, por lo tanto, es bueno, tanto por usted Sí, como en de el hecho seno de todos la los hermandad. hermanos nos agradecieron y bueno, pues la verdad que estaban encantados, se vieron momentos muy, bueno, muy emotivos, también con cierta tensión, porque obviamente tienen la responsabilidad de sacar un cortejo a la calle y con un cierto riesgo, ¿no? En ese aspecto. Pero los hermanos disfrutaron mucho del Vía Crucis en la catedral y la verdad que todo el mundo quedó encantado. Además, sobre todo lo que más nos ha gustado es un tema hacia adentro, ¿no? Es decir, cómo la Junta de Gobierno actuó como si fuera una sola persona, cómo todos estuvieron en el sitio que tenían que estar, cómo todos cumplieron con sus obligaciones y cómo se conservó dentro de la responsabilidad y de la preocupación que había, pues la calma, ¿no? En esos momentos, ¿no? Ha sido además un año importante para la hermandad, no solamente el Vía Crucis, del pasado lunes, también bueno, en este curso, ¿no? Cofrade, también desde el anterior, la restauración, hace poco también el Santo Entierro Grande. Está ahora la hermandad además en un momento bastante bueno. Bueno, lo que se trataba era un poco la hermandad, bueno, pues tenía que dar un pequeño salto. Nosotros somos una hermandad y siempre lo hemos sido un poco atípica dentro de la Semana Santa, ¿no? Por muchas circunstancias y por muchas cosas. Entonces, lo que se trataba o lo que intentaba esta Junta de Gobierno es un poco, bueno, pues dejar de ser tan atípicos, ¿no? Es decir, respetando nuestra idiosincrasia, que eso la hemos seguido manteniendo y la vamos a seguir manteniendo, pues abrirnos un poco más a lo que es el resto de la propia Semana Santa y del resto de corporaciones, ¿no? Pues incorporando a gente nueva, a gente joven en la Junta de Gobierno, pero responsable y bueno, pues haciendo un llamamiento para que muchos hermanos acudieran, digamos, al llamamiento y acudieran, bueno, pues a llenar la casa de hermandad, acudieran a los cultos y bueno, darle otro aire, ¿no? En ese aspecto. Eso es lo que se ha intentado, ¿no? Y bueno, estos temas, el Santo Entierro Grande, pues el Vía Crucis, incluso la restauración del Cristo, de alguna manera también han servido como un efecto, digamos, llamada para hacer ver que la hermandad está ahí, que la hermandad tiene vida, que la hermandad, bueno, pues
hace las iguales cosas que el resto, tiene una bolsa de caridad en la que se atiende a muchas personas, tiene ahora mismo un grupo joven, etcétera, etcétera, y con sus cultos, y que es una hermandad, bueno, abierta para quien quiera entrar y conocerla, ¿no? No, la verdad que, como decimos, todos están caminando y el Santo Entierro está teniendo además una repercusión grande, ¿no? En el mundo cofrade en la ciudad de Sevilla. Además, como hoy también tenemos a compañeros, ¿no?, de restauradores en el programa, yo quería también preguntarle por esa restauración del Cristo yacente, después de 7 meses, si no me equivoco, ¿no?, de restauración. Sí, 7 meses, sí. De José Joaquín Fijo León, también de Almudena Fernández García, y todo lo que ha conllevado con ese documento que bueno, pues se acreditaba la autoría a Juan de Mesa y lo que decía el doctor Roda Peña, ¿no?, de que probablemente fuera la primera talla realizada por Juan de Mesa. ¿Cómo ha tenido repercusión esa restauración, más allá bueno, el punto de vista artístico, también entre los hermanos y devotos? Claro, los hermanos conocían a un Cristo que, salvo en contadas ocasiones, pues no se había tocado, por llamarlo de alguna forma, de hacía casi 200 años, que fue la época en la que se repolicromó por José Domínguez Becker, ¿no? Y el Cristo, la verdad, que es una talla magnífica, pero estaba en un estado de suciedad, de negritud, de acumulación de polvo por el transcurso del tiempo, pese a que era una imagen que en su momento, bueno, la preservaba una urna, y que además había tenido, digamos, pocos traslados y pocos movimientos, pero quieras que no, con el paso del tiempo, pues había adquirido, incluso en el tema de besapié, pues tenía, bueno, pues tenía rasgos evidentes de un cierto desgaste, ¿no? Entonces, la Junta de Gobierno entendió que era necesario acometer cuanto antes una restauración. Entre otras cuestiones, porque yo creo que las imágenes, cada cierto tiempo, deben de mirarse y deben de retocarse, y no esperar tantísimo, porque quizás la labor que haya que hacer es mucho más, digamos, más, no agresiva, pero bueno, que hay que acometer empresas mayores cuando se puede hacer cada X años, pues una revisión de la imagen que la mantenga en perfecto estado y no tener que esperar, bueno, pues en este caso nuestro, casi 200 años, ¿no? De tal manera que haya habido que, gracias a que la imagen en cuanto al ensamblaje, y eso está absolutamente perfecta, porque Juan de Mesa era magnífico en ese tema, y no ha tenido problemas. Los problemas han sido un poco el tema de la policromía, el recuperar un poco los matices que se habían perdido con el paso del tiempo, y bueno, y habían convertido en una imagen oscura, maravillosa y magnífica, porque de Juan de Mesa, pero ahora sí se puede ver en su esplendor, ¿no? Bueno, pues Fermín, no sé si alguna valoración final, ¿no?, de todos estos días que han sido, como hemos dicho al principio, frenéticos, y de cara ya a la próxima Semana Santa, ¿cómo se plantean ya estas semanas en la hermandad? Bueno, pues vamos a la vuelta a la normalidad, a la bendita normalidad, ¿no? Que eso es lo que prima, ¿no? Preparar lo próximo que tenemos, que ya han salido los pasos a la iglesia, porque se van a hacer ya el tema de bueno, pues los ensayos propios con los capataces y costaleros, y bueno, y montar en lo que es el besamanos de la Virgen y el besapiés del Cristo, bueno, pues el sábado y domingo de Pasión, ¿no? Que ya es lo que un poco ya nos antecede ya las puertas a la Semana Santa, ¿no? Con el traslado del Cristo el martes santo a a la urna procesional. Esos son, digamos, lo siguiente. Y luego, sobre todo, pues aprovechar este tiempo, porque es un tiempo bonito. La Cuaresma es un tiempo precioso que hay que aprovechar, ¿no? Llega el Domingo de Ramos, y cuando te das cuenta y abres los ojos, te encuentras con el Domingo de Resurrección, ¿no? Y ha pasado Se nos ha todo pasado volando. efectivamente, ¿no? Entonces, estos son los momentos buenos para vivir, para convivir con la gente, hermanos que aparecen un poco, y que a lo mejor han estado un poco más perdidos a lo largo del año, y estos son los momentos que hay que aprovechar, de verdad. Pues Fermín, muchas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy.
enhorabuena nuevamente por ese Vía Crucis del pasado lunes y bueno, desearle tanto a usted como a toda la hermandad del Santo Entierro que tengan una buena y fructífera Cuaresma y preparación también de esa estación de penitencia del próximo Sábado Santo. Muchísimas gracias, de verdad. A usted, Joaquín Fermín. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, pues el hermano mayor del Santo Entierro, con el que hemos podido conocer un poco más todo lo que ha sido ese Vía Crucis de las Hermandades, con ese punto principal y que a todos nos llamaba la atención de pues ese traslado a la catedral, el apresurado traslado a la catedral y la vuelta hasta San Gregorio sin ni una gota de lluvia. Acertaron de pleno en ese sentido y pudieron además también pues presidir el Vía Crucis de las Hermandades, que era para lo que se trataba el acto. Y también hemos hablado con él del tema de la restauración del Cristo Yacente, que ha sido una de las más importantes que se han acometido en Sevilla en este último año. Como comentábamos anteriormente, y ahora sí ya de pleno, y disculpad por este pequeño problema de organización, al primero uno, después otro, pero ya sí nos metemos de lleno para hablar de lo que veníamos comentando anteriormente, restauraciones, conservación de patrimonio, un tema en el que las hermandades cada vez han ido cogiendo, o al menos vamos, en mi punto de vista, vamos a ver si coinciden también los profesionales, las hermandades han ido cogiendo también un poco de más conciencia sobre este tema, y para ello tenemos primero a Pablo Pérez y Pablo Portillo de CIRTA. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, CIRTA, una empresa que en el aspecto textil especialmente, pues está cogiendo además un nombre importante, ¿no?, dentro del mundo de las hermandades, no solamente de Sevilla, sino también de la provincia, incluso de Andalucía. Bueno, sí, vamos, la verdad es que llevamos ya 9 años, vamos a hacer ahora, y bueno, sí que son muchas las hermandades que vienen a nosotros y se han interesado por restaurar su patrimonio textil. Y como decía, no solamente de Sevilla, sino de Andalucía, incluso de fuera de Andalucía, ¿no?, de España y alguna que otra fuera de España también, aunque no hermandad, sino otra entidad. Bueno, claro, porque imagino que aunque hoy nos centramos más en el ámbito cofrade, en el ámbito de las hermandades, también en otros sectores estáis presentes y estáis acometiendo labores también de restauración, incluso de ese aspecto, no sé, también creación. No, creación no. Nosotros únicamente nos dedicamos a la restauración patrimonial, pero bueno, es cierto que el patrimonio textil abarca un abanico muy, muy amplio, ¿vale? No solo de rango cronológico, lógicamente, sino de tipología de piezas tanto religiosas como civiles, indumentarias, y de hecho el otro día lo comentaba Pablo, ¿no?, en una entrevista que nos hicieron, pues hemos restaurado desde una camisa perteneciente a la Virgen de Gracia de Carmona, que según la leyenda fue un regalo de Isabel la Católica, principios del siglo XVI. Si no fue regalo, es cierto que la pieza tiene características que la ubican cronológicamente en ese momento, hasta restaurar el vestido de novia de Lola Flores. Por lo tanto, hemos tenido ahí un recorrido. Un abanico amplio. ¿Vale? La verdad que en este sentido también en Sevilla el ámbito textil relacionado con las hermandades siempre ha tenido un valor muy importante, desde quizás también pues esas innovaciones o esas creaciones que se han ido dando en Sevilla. A día de hoy, además, no sé cómo notáis también en las relaciones con las hermandades, son también conscientes, ¿no?, de la importancia que tiene ese patrimonio, ya no solamente el patrimonio de las imágenes que ponen en la calle, sino un palio, estandartes, como habéis dicho también la camisa, ¿no?, por ejemplo, de la Virgen de Gracia de Carmona. Creo, no sé cómo lo notáis ustedes desde dentro, desde el ámbito profesional, si ha crecido la demanda también en el ámbito de la restauración para ello. Hombre, en el ámbito de la restauración sí que ha crecido bastante. Sí que es verdad que creo que cada vez más las hermandades buscan un poco la excelencia, ¿no? Y tanto a la hora de la creación como en las restauraciones. Ya no se acude a cualquiera, sino que se va buscando un poquito pues que sean obras de calidad y que sea todo para enriquecer el patrimonio, hacer proyectos de hermandad, ¿no? Y poco a poco y creciendo. Y en cuanto a restauración de tejido, creo que efectivamente ha habido una evolución bastante grande
y sí que cada vez más hermandades se preocupan por cómo conservarlo, por tenerlo en las mejores condiciones posibles y eso, ¿no? Un poco por tenerlo todo a punto para no acometer unas intervenciones, como decía Fermín, ¿no? Unas intervenciones mayores, sino el conservarlo poco a poco. Claro, porque durante mucho tiempo el tema de la restauración a lo mejor iba ligado con un estado malo, ¿no? de las piezas que se querían restaurar. A día de hoy, imagino que seguiréis teniendo trabajos con piezas que obviamente no están en las mejores condiciones, pero también mucho de conservación para que no llegue a ese punto, ¿no? Sí, efectivamente. Hombre, cuando se habla de restaurar, si se habla de restauración es porque la pieza tiene unos daños que la están poniendo en peligro, por lo tanto hay que actuar para frenar esos daños y estabilizarla. Pero es cierto que también se está abriendo esa vertiente de conservación preventiva, vamos, no que se esté abriendo porque ya lleva años, ¿no? Pero también existe pues lo que es la conservación preventiva, precisamente para prevenir todos esos factores de deterioro y hacer que las piezas estén lo más estable posible. Y dentro de Sevilla, por ejemplo, la Candelaria, ¿no? También habéis trabajado con el palio de la Candelaria, que además es bastante característico. No sé si esas piezas que también son muy originales, por el momento también en el que surgen, por las características que tienen esas obras y también lo que representan, ¿no? Después en la calle, porque yo creo que todos cuando pensamos en el palio de la Candelaria o en la Candelaria en sí, viene a la mente también ese palio. Es un plus, imagino también para ustedes, ya no solamente de exigencia, sino también de motivación para acometer esos trabajos. Siempre es una alegría el recibir un encargo que sea diferente o un encargo que es algo notable, ¿no? Pero para nosotros eso es lo mismo, aunque el programa sea cofrade, ¿no? Pero sí. Tanta emoción nos crea que la Candelaria, la Hermandad del Amor, la Hermandad de San Isidoro se pongan en contacto para restaurar su pieza, como un particular que vino al estudio para restaurar una servilleta con la firma de Dickens, o cuando nos llamaron para lo de Lola Flores. Entonces, el valor está en la pieza en sí, ¿sabes? Y para nosotros, claro que es un orgullo y un honor pues poder intervenir y poder restaurar piezas que forman parte del colectivo imaginario, ¿no? de Semana Santa y que son tan identificativas con una hermandad. Lo del traje de novia de Lola Flores me ha parecido maravilloso. Y a nosotros. También imagino que con esas cosas no solamente al final es una motivación profesional, también imagino que bueno, abordar esos trabajos que son interesantes, pues también os están haciendo crecer mucho en el mundo, en el sector, porque también os dan un nombre y obviamente, como digo, a pesar de que obviamente tenéis un campo mucho más amplio, pero en el mundo de las hermandades eso abre después muchas puertas. Y también a la hora de abordar, por ejemplo, una hermandad, el hecho de presentarles los resultados que tienen aquellas hermandades que están haciendo labores preventivas, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Además, cada pieza es un mundo. Entonces cada pieza para nosotros es un reto porque aunque aparentemente el manto de Santa Cruz sea igual que la túnica del Cristo de las Tres Caídas de San Isidoro o el palio del Calvario, las tres han tenido intervenciones diferentes. Entonces hemos tenido que quebrarnos la cabeza para buscar alternativas y favorecer la conservación de cada una de las piezas. Muy interesante también es esa parte de los estudios paralelos que hacemos. Por ejemplo, en el caso del manto de la Virgen de la Antigua, se ha hecho un estudio bastante completo y se ha planteado la hipótesis de la autoría por parte de Patrocinio López. Entonces, oye, al final también eso para nosotros es muy enriquecedor, no solo por el hecho de aportar una conclusión que, mira, lo que ha pasado con el Santo Entierro, por ejemplo, ¿no? Pues ahí está Juan de Mesa y ha salido en los periódicos, bueno, pues que Patrocinio López fue una de las bordadoras más importantes de Sevilla a final del 19. Pues para nosotros es un orgullo el poder decir con bastante solidez, oye, por esto, esta pieza puede ser de ella. Entonces, bueno, al final todas las piezas enriquecen y los trabajos pensamos que aportan, ¿no? En muchos aspectos. Enseguida vamos a tener también aquí ya en plató a José Luis García y Julio Iriso para también abordar esa restauración desde también otros ámbitos. Pero antes de ir con ello, hemos hablado del ámbito textil. En Sevilla, además,
tiene un peso importante ese ámbito textil en el mundo de las hermandades. Se cuida además con bastante celo. No sé cómo es también el trabajar en una ciudad como Sevilla con la tradición y con la importancia que ha tenido siempre en ese sentido, ¿no? A ver, creo que es una responsabilidad muy grande, porque es verdad que en cuanto a lo textil, Sevilla es referente. Por suerte ha habido y hay muchísimos talleres de bordado que hacen obras excepcionales, y entonces trabajar para restaurando piezas de una calidad tan suprema como las que tenemos aquí en Sevilla, pues es un orgullo y una responsabilidad también muy grande. Bueno, pues Pablo, Pablos, ¿no? Pablo Pérez, Pablo Mortillo, muchas gracias. Vamos a volver en unos minutitos con uno de vosotros también, para terminar de cerrar un poco el ámbito de restauraciones y la tertulia de hoy. Muchas gracias, y seguiremos muy de cerca todas las restauraciones que acometáis desde Cirta, que bueno, estáis en una forma extraordinaria. Muchas gracias. Bueno, Muchas y también tenemos ya en el estudio, en el plató, a José Luis García, a Julio Iriso, de Restauración de Bienes Culturales. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo un lío con el nombre. Krevic, ¿no? Exactamente. Perfecto, pues Es un acrónimo. contadnos un poquito de esa labor que además es reciente. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros hemos juntado, ¿no? Como se dice, aunado fuerzas desde la amplia experiencia que tenemos tanto Julio como yo en el campo de la conservación y de la restauración de bienes culturales. Y bueno, nos ha salido una nueva andadura a los dos, hemos aunado esa fuerza, y nos salió una oportunidad en el Palacio de las Dueñas, donde tenemos nuestro taller, y bueno, una entidad tan importante que está velando por su patrimonio y que mima y que mira con cada detalle la conservación y la restauración, pues bueno, estamos hablando pues porque tenemos, digamos, la misma filosofía y la misma mira hacia el patrimonio. Porque, Julio, formáis un tándem, ¿no? Uno me habéis contado que va encaminado aborda más una parte de ese tipo de restauraciones, y otro, ¿no? ¿Cómo os vais repartiendo? Te comento, por decirlo de alguna forma, los dos ámbitos así principales de la restauración, el de la restauración inmueble y la del mueble. Yo me encargo más que nada de lo que es la restauración inmueble, del edificio en sí, todos los procesos que lleva como jefe de obra y demás, y José Luis está mucho más especializado en la restauración mueble. Entonces ahí entra ya el retablo, el Cristo, la imagen de la Virgen, secundarias, cuadros. Entre los dos, pues digamos que ofrecemos una llave en mano como solución. En el caso, como por ejemplo puede ser una iglesia, pues la iglesia completa, o en un palacio completo. No, además que ahora también, por ejemplo, ¿no? Recientemente, por ejemplo, la hermandad del Beso de Judas, ¿no? Esa restauración también de la iglesia de Santiago. Quiero decir que hablábamos antes del ámbito textil, pero se está extendiendo también. Ya no solamente nos hemos quedado, José Luis, en lo que es la restauración del Cristo, de la Virgen, de la imagen secundaria, sino que se está también acometiendo cada vez una conservación de patrimonio y una adquisición también de patrimonio en diferentes campos, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que actualmente estamos viviendo una correcta concienciación en materia de patrimonio por parte de las hermandades. Entonces sí que es verdad que ya no era solamente como a lo mejor el mercado de la restauración era hace unos 20 años aproximadamente, que era solamente tallas devocionales y nos quedábamos ahí. Pero sí que es verdad que ahora sí que se están fijando mucho en el tema del inmueble, en mimar, lo que me he referido antes, en el tema de también la retablística y todo ese tipo de patrimonio más bien inmueble, ¿no? que acoge pues esas imágenes devocionales. Ahora mismo lleváis, como habéis dicho, desde hace un tiempo, recientemente, ¿no? En ese Palacio de la Dueña. ¿Cómo es trabajar en ese entorno? Porque tiene que ser fantástico, ¿no? A ver,
Yo dije desde la primera vez que entré en ese palacio que aquello es una burbuja de paz en medio del centro caótico de Sevilla. Tú entras por el arco de la puerta y estás en otro mundo. Aquello es la tranquilidad más absoluta, aunque fuera esté corriendo y haya un terremoto y lo que sea, dentro estás tranquilo. Entonces, trabajar allí dentro es trabajar tranquilo, trabajar centrado, trabajar en lo que tienes que estar, centrarte y hacer las cosas bien. Y eso te lo facilita mucho el ambiente. Y ese es el ambiente que se respira dentro del palacio. Por lo menos para mí. Desde que lo pisé, dije... Este es el sitio, ¿no? ¿Quién pudiera estar aquí? José Luis, no sé qué trabajos ahora mismo tenéis entre manos, si es que se puede. Sí, ahora mismo contar. tenemos, la verdad, que un proyecto muy, muy apasionante, se le está dando muchísimo cariño, que es la patrona de Jaén, Santa Catalina de Alejandría, que, bueno, la verdad que ha sido, no sé si es la providencia o el mismo Dios, ¿no? Que siempre nos pone a cada uno en su sitio y en su camino. Y la vinculación que tengo con esa vocación, como bien sabe, pues que llegue al taller la Santa Catalina de Alejandría, patrona de Jaén precisamente, ha sido un proyecto en lo que desde el primer minuto me interesé, muy buena relación con la hermandad, con la Diputación de Jaén, que es la propietaria. Y también, bueno, está haciendo un trabajo apasionante y se le está dedicando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo cariño. Y de cara al futuro, habéis empezado relativamente hace poco, ya tenéis además una restauración importante, ¿no? Para una ciudad como Jaén. De cara al futuro, ¿cómo lo vais planteando? No sé si en el ámbito de hermandades vais tirando por algún lado más que otro ahora mismo. Algo hay. Estas cosas, como se suele decir, no se pueden hacer públicas hasta que no las haga la entidad, pero evidentemente ahí estamos moviéndonos, principalmente ahora mismo con dos hermandades, que si te digo que estamos tratando directamente con ellas. Una seguramente salga adelante, aunque sea una cosa menor y menos llamativa, por decirlo, cara a la Semana Santa en sí, pero sí de cara al inmueble, y con la otra... mejor no digo nada. Lo mantenemos de momento. Tendremos que volver entonces cuando salga para ir hablando de cómo va. De este año habíamos hablado también del Cristo yacente. Tenemos obviamente otras muchas restauraciones en Sevilla, José Luis, pero por ejemplo se ha restaurado el Cristo de la Salud de Montesión. No procesiona el Jueves Santo, pero sí, bueno, pues es una talla que además tiene un alto valor, que no ha podido celebrar el Via Crucis por las inclemencias meteorológicas del pasado fin de semana, que bueno, parecía esto otra ciudad que no fuera Sevilla. ¿Cómo ha sido el trabajar también con esa talla? Pues ha sido apasionante. Yo, como encargado de la restauración de esta talla, también le tenía muchísimo aprecio y muchísimo cariño, fue aparte también de que me gusta mucho estudiar e investigar pues a su autor, a Luis Ortega Bru, al igual que bueno, también Pedro Roldán, la Roldana, también tengo bastante estudio sobre ello, pero sí que es verdad que tenía muchísimas ganas de intervenirlo. Ha sido una intervención compleja porque llevaba la consolidación de los ensambles estaban muy abiertos, entonces pues bueno, se ha hecho un sistema de ensamblado que ha unido tanto un punto de vista de, llamémosle, del oficio de carpintería fácilmente para todo es la consolidación y la adhesión pues, de todos los planos de la madera que estaban descosionando. Y ya, bueno, pues también relacionado con todo lo que habéis dicho, porque habéis dicho que también abarcáis un amplio campo, ¿no? Dentro de lo que es la restauración. ¿Están llegando, o notáis también que las hermandades en el sentido, por ejemplo, pintura, retablos, etcétera? Ahí ahora lleváis un tiempo también, ¿no? En el sector, en el trabajo. ¿Hay ahora un auge en ese sentido dentro de las hermandades de Sevilla con el tema de restauración, conservación de patrimonio o adquirir nuevo patrimonio? Que al fin y al cabo también en ese sentido pues lo engrandece. Se nota.
se nota como las hermandades ahora antes estaban más centradas en otra cosa y ahora se preocupan bastante más, tienen ese sentir más próximo por la conservación de lo que tienen, tanto a nivel de pintura, como tú dices, que también estamos llevando a cabo inspecciones de pinturas bastante interesantes, como a nivel del propio inmueble, como a nivel de enseres, que también están ahí, altares, aunque sean no los retablos normales, sino altares, digamos, de uso de culto. Son patrimonio en el que antes a lo mejor no te fijabas tanto y ahora sí te preocupas por él. Inclusive se hacen estudios de a ver de dónde vino, quién lo hizo, de dónde ha salido, cuándo se adquirió, y ahora es cuando se están documentando también muchas cosas en ese aspecto, las memorias previas, las memorias después post ejecución. Vamos, se está concienciando bastante. Se ve que el tema también de los archiveros y de esa restauración y digitalización de esos archivos está sacando mucho ese sentir por las cosas que estaban ahí olvidadas. Pues la verdad que hemos tenido hoy dos empresas, dos proyectos que no solamente ayudan a conservar lo que ya tenemos, sino también a engrandecer a las hermandades, ¿no?, de nuestra ciudad, de nuestra tierra, y a preservar un legado que hemos recibido de nuestros mayores y que tendremos también que dejar, ¿no? Entonces, la concienciación en ese sentido de restauración, de mantener ese patrimonio que tenemos, pues poco a poco, gracias a Dios, también pues está cundiendo, ¿no?, dentro de los cofrades. Vamos a tener ya aquí también a José Ignacio Caballero. No sé cómo nos vamos a organizar la cosa del plató, que estamos un poquito apretados, y vamos a pasar ya a esa última parte del programa. Muchas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Encantado. Y tenemos ya también por aquí a José Ignacio para, bueno, pues abordar este tramo final de Gólgota, este tramo final de ese segundo programa, que está teniendo pues diferentes temas, pero todo hilado dentro de lo que queremos abordar hoy, ¿no? Ese tema del que hablábamos y tal y como planteábamos, ¿no?, el programa, ¿no?, desde un primer momento, que queríamos tratar temas que nos interesen a los cofrades, que salgan habitualmente en las tertulias. ¿Cuántas veces no hemos estado hablando a lo mejor con nuestros amigos y ha salido el tema, oye, pues hay que ver la restauración que ha hecho tal hermandad, o hay que ver lo que no está restaurando tal hermandad? En ese sentido, ha sido un año muy importante en Sevilla. A la cabeza se me viene, por ejemplo, la de las penas de San Vicente, los Javieres, hemos hablado de la del Cristo de la Salud, el palio de la Candelaria, el manto también de Santa Cruz. Estamos, como estábamos hablando anteriormente, José Ignacio, en una época en la que el cofrade es más consciente de que esto tiene el arte que tenemos, que nos ha sido legado, tenemos que mantenerlo de una manera óptima. Yo creo que el cofrade lleva muchos años concienciado de que sí, pero antes se decía, yo creo que aquí, que las hermandades ya están siendo más conscientes de que tienen que preservar mejor su patrimonio, que tiene muchos años, que tiene que seguir durando muchos años. Entonces yo creo que las hermandades cada vez son más conscientes de que tiene que preservarse el patrimonio, y yo creo que lo estamos viendo, ¿no?, en ese sentido también de excelencia dentro de las hermandades. Porque, y además Pablo, José Luis, que lleváis también tiempo trabajando en el sector, no sé si, por ejemplo, antes había mucha reticencia a todos estos temas. O sea, tocar a una imagen, hay gente que todavía se echa las manos a la cabeza. Bueno, sí. Yo de imágenes, vamos, soy restaurador, ¿no? Sí, pero... O un palio, por ejemplo. Es verdad que, o por lo menos nuestro punto de vista es un poco que, si echamos la vista atrás, en los años 80 y no tan atrás, sino en los 90, las restauraciones, o las llamadas restauraciones que se hacían a imágenes, consistían a lo mejor en repolicromar, en quitar, en poner, ahora pongo un mechón, ahora lo quito. Y al final eran actuaciones realizadas por los mismos escultores, los mismos imagineros, con tejido. Bueno, hoy en día es impensable hacer eso a una imagen, se lleva a un restaurador.
Yo creo que con tejido pues está pasando ahora también un poco eso de que bueno, quien hace las piezas textiles bordadas son los bordadores. Antes se llevaban a bordadores para hacer restauraciones entre comillas, porque no se puede llamar restauración por mucho que digan, sino hacer unos traspasos, y que a día de hoy existe la figura del restaurador textil, ¿no? Lo mismo que del restaurador de imágenes, y son a ellos a los que se les llevan esas piezas. Entonces sí creo que las hermandades están cada vez más concienciadas del valor que tienen las piezas y de ponerlas en manos de profesionales que sepan lo que están tratando. Porque José Luis, a mí y también José Ignacio, ¿no? Hay hermandades que yo creo que a todos se nos puede venir a la cabeza que como que no están acometiendo ya restauraciones en ciertas partes, ya no solamente el titular, también, por ejemplo, pues, tan sencillo como un palio, la restauración también de un paso de misterio. Hay todavía cosas que se ven que choca, ¿no? Porque con los avances que hay en este momento, choca que no se estén restaurando, no voy a decir nombres, no vaya a ser que alguien se vaya, pero bueno, que lo podemos decir sin ningún tipo de problema. O el oyente se lo puede imaginar, sí, también, ¿no? Lo dejamos así, pero yo creo que no todo el mundo es consciente, y yo creo que también falta formación en ese sentido dentro de la Junta de Gobierno. En muchas otras cosas, pero una también es en eso, porque probablemente esa gente de la Junta de Gobierno tiene el pensamiento de la señora que va a ver a su imagen a la iglesia y dice, no me la toquen. Y probablemente hay gente dentro de la Junta de Gobierno que piensa eso. Entonces esa es la parte que todavía nos tiene atrasados para no hacer ese tipo de restauraciones, ¿no? No sé qué piensa. Yo creo que sí puede haber una corriente así, pero entiendo de que bueno, las juntas de gobierno en ese sentido son soberanas, pero yo creo que ellos están concienciados y que asumen la responsabilidad de la toma de decisiones. Lógicamente una restauración es una decisión muy importante, aunque lo acometa el mejor profesional, que hemos estado aquí hablando antes de la excelencia, indiscutiblemente, pero yo creo que ellos son conocedores y son responsables de que saben que tienen que intervenir la pieza que sea, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, me llevo yo a lo mejor a otro terreno, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los típicos montajes de los pasos de los cultos, ha habido cualquier incidente y bueno, a mí me ha tocado, y con mucho gusto porque es parte de mi trabajo. Llaman a un restaurador porque ha sufrido un golpe, un desprendimiento, un levantamiento, pues una pieza. Sí, pero hay imágenes o piezas que tienen las hermandades que parece que es que tiene que ocurrir eso para que las vayan a restaurar. A ver, estamos hablando de una intervención puntual. Claro, pero yo voy más allá, es que hay algunas, no solamente en Sevilla, o sea, lo que nos movemos, por ejemplo, en el mundo cofrade, hay otras muchas en sitios que no tienen por qué ser Sevilla capital, en Andalucía o en España. Y es que hay imágenes que dices, tú estás en un estado... Yo es verdad que no pertenezco a ninguna junta de gobierno, ni he estado nunca dentro de ella. Sí soy cofrade, mi familia ha estado dentro de junta de gobierno, pero creo que, como decía José Luis, una restauración hay que pensarla mucho y bueno, son muchos factores los que conllevan, ¿no? Los que rodean esa restauración. Hay que mirar un montón de cosas, que efectivamente hay piezas que tú dices, yo no sé cómo sale este manto hacia la calle, no sé cómo esa saya puede aguantar una romería, no sé cómo esa imagen puede estar tan negra. El problema que yo le veo es cuando el confundir un ennegrecimiento, por ejemplo, con un problema estructural. Que el bordado está oscuro, no pasa nada. Ahora, que hay un problema estructural en el tejido, ahí hay un verdadero problema y ahí hay que actuar. Que la imagen está oscura, bueno, está oscura, efectivamente, tiene un montón... Se pierden detalles, no es como la concibe el artista y tal. Pero si los ensambles están bien y no tiene riesgo de pérdida de esa pieza, pues se puede frenar un poquito eso para, oye, lo vamos meditando. Ahí estoy de acuerdo totalmente contigo, Pablo, porque
A mí, por ejemplo, cuando nos llama una hermandad claro, a mí me gusta ser sincero. Es decir, la intervención es sí o sí necesaria porque urge. ¿Qué urge? Pues uno ensamble algo que peligre la integridad de la pieza en ese sentido. Entonces, a lo mejor un ennegrecimiento, vale, nos acogemos a la ley de patrimonio, a las cartas del restauro y decimos, bueno, hay que devolverle la lectura original a la obra, ¿no? Pero bueno, que la limpieza quizás no es un proceso de la restauración que quizás no sea tan importante. No le quiero restar importancia, entenderme, pero por ejemplo como es una fijación de una policromía, como es una consolidación, sí que es verdad que es en la fase más vistosa, porque es la que vemos todo el mundo, pero realmente intervenciones, como has dicho, que requieran de una intervención urgente es a nivel de ensamble, a nivel de fijaciones de policromía, riesgos de desprendimiento. Yo además, a mí es que se me estaba viniendo a la cabeza cuando estabais hablando de mantos o imágenes que salen a la calle y que una vez que se restauran son... Y dices tú, madre mía, el manto, por ejemplo, de la Virgen del Socorro del Amor, esa restauración fue fantástica. Y salió un año antes, o íbamos a verla al Salvador y veías el manto que bueno, sin ser profesionales, ¿no? del tema, pero al final lo ves, ¿no? Y una vez que se restaura, choca el hecho de decir, bueno, ¿y esto por qué no se acomete antes? Bueno, no sé si me toca a mí hablar por un poco el tema manto. Has dicho restauración, yo lo llamo intervención porque bajo nuestros criterios, que no son diferentes a los que puede utilizar José Luis o cualquier restaurador, hay procesos que no son restauración porque no se respeta la obra original de forma íntegra. Pero bueno, eso sería un debate aparte, ¿no? Sí que es cierto que era un manto que tenía un problema del terciopelo, que es un tejido que sufre mucho con esa pérdida de pelo y que se veía muy deteriorado y que ahora pues bueno se ha reconocido como una intervención pues magistral y demás. Obviamente han hecho el taller de bordado un trabajo bueno en el sentido de bordar, ¿no? Pero bueno, que yo lo que veo importante es eso, que al final cuando se restaura es porque hay que frenar unos daños que están poniendo en peligro la estabilidad de la pieza y ahí es donde hay que actuar. Lo estético es un plus de esa restauración y que bueno, que hay que ir al grano, ¿no? y a la problemática real. Y yo creo que también tendrá que ver un poco el tema económico, ¿no? Al final muchas veces las juntas de gobierno dicen, bueno, ¿cuánto va a costar esto? Porque al final muchas veces se dice, las hermandades son ricas, pero yo creo que no hay dinero suficiente muchas veces para afrontar esa preservación de todo el patrimonio. Tiene que ser muchas veces progresivo. Pero vamos, lo mismo que José Luis decía, me gusta ser sincero con el cliente, ¿no? A nosotros también en nuestro campo. Hombre, es su trabajo, al final. Decimos, mira, es que lo último, es decir, lo que más te preocupa es la limpieza del bordado y eso es lo último que haríamos. Nosotros vamos a fasear el trabajo si quieres y vamos a plantear un refuerzo interno para este manto para que a la hora de colocarlo no sufra. Al final son actuaciones que no se ven, pero que son importantes. Más que la estética del bordado, ¿sabes? En ese aspecto, lógicamente las hermandades, hay hermandades más pudientes, menos pudientes, y cuando nos llaman, somos cofrades y dependiendo de la hermandad que nos llame, podemos saber más o menos... Pórtate bien, ¿no? Efectivamente, o afina el lápiz, ¿no? Ahí sí que es verdad que está la flexibilidad de uno mismo, primero, ofrecerle facilidades, como bien ha dicho Pablo, y el criterio del restaurador que ir a lo más necesario, y para eso somos conservadores y restauradores. Se pueden aplicar criterios de conservación, actuaciones en el ámbito de la conservación y también en el ámbito de la restauración. Estamos llegando al final del programa, también al final de esta tertulia. Antes de abordar la agenda que nos viene, José Ignacio, os lanzo ya también una pregunta. Como cofrades, todos los que estamos aquí, como profesionales, a Pablo y a José Ignacio también, que igual os
os lo tenéis que pensar un poco más, ¿no? Pero hay un tema además que se habla mucho, ¿no? Cada vez que se acerca Semana Santa, o por ejemplo, ¿no? Este lunes con el Cristo yacente. Está el tiempo que sí, está el tiempo que no. Hay que mirar lo que tenemos de patrimonio, hay que salir porque al final queremos salir. ¿Qué debe pesar también más en esa balanza a la hora de tomar esa decisión? Bueno, porque eso está desde el año pasado, digo desde el año sí, pasado, yo creo desde que siempre, yo- ¿no? Pero el año pasado ya... claro, pero el año pasado rompió el con molde. el tema de la lluvia fue un tema. Al final, también es un tema de momento de decir cuánto va a caer. Evidentemente es todo eso. Y también ahí está el cofrade que dice, es que también el patrimonio humano, también se dice. Pero bueno, yo creo que al final la imagen también puede llegar a sufrir en otro tipo de condiciones, no solo con la lluvia. Hombre, No, yo lo no sé pongo si a lo también en la mejor- mesa, ¿no? Creo que... No sé si a lo mejor a ustedes os meten telefonazos en las hermandades en las que estáis de, oye, si salimos, pasa esto, ¿qué puede ocurrir? Pero indudablemente, imagino que para un palio y para una imagen, o para un paso de misterio, ¿no? También, es igual de malo que llueva a que esté metido en un almacén con 42 grados en verano o que tenga toda la candelería encendida, ¿no? Efectivamente, nos centramos, creo, bueno, ahora mismo hablamos también de corriente en el sentido de que ahora la lluvia y cuántos factores No, claro. de deterioro. Digo la lluvia porque al final es lo que trae siempre la discordia La a esto, ¿no? discordia, El hecho de exactamente. decir, oye, es que ha salido y le daban lluvia. Bueno, claro, pero Exactamente, verdad. hablas de ese telefonazo, ¿no? Lógicamente lo he recibido, al igual que una vez que se ha mojado, por desgracia, pues se ha acudido en el mismo momento. Primero que para eso estamos los profesionales y que las hermandades se sientan respaldadas por profesionales. Eso es lo primero. Después la responsabilidad que ha abogado porque tienen, entiendo, el órgano soberano de la Junta de Gobierno, que es la Junta de Gobierno. Y después, hay que salir, no hay que salir. Eso muchas veces la imagen va a sufrir. Es que la imagen son imágenes culturales. Yo siempre abogo por eso, porque no están hechas para estar en un museo. Van a sufrir una manipulación, van a sufrir unos cambios bruscos de temperatura, van a sufrir la levantada, van a sufrir una humedad, van a sufrir que te cae un chaparrón en la calle. No quiero que se me malinterprete, pero sí que tengamos ese doble visión de que son imágenes de culto y que por ende no creo que nos debamos echar demasiado las manos a la cabeza en muchos aspectos y llevárnoslo al extremo. Yo, por el contrario, en ese sentido, creo que soy un poquito más conservador. Es decir, sí que obviamente son imágenes de culto y todo lo que le rodea a la imagen sirve para enaltecer esos cultos y demás. Pero también es verdad que creo que hay un momento en el que dice, como pase esto, te puedes cargar la obra. A lo mejor una imagen no, pero cuando hablamos de un manto bordado, como se moje, es verdad que te lo puedes cargar. Es totalmente irreversible, claro. Eso. Entonces al ser el tú arriesgarte por el culto externo de tu día, obviamente todo el mundo es lo que queremos, ¿no? Claro. Pero que al final eso le conlleve también a la hermandad y a la sociedad. A la sociedad primero una pérdida de un patrimonio material y a la hermandad una pérdida económica para intervenir esa pieza. Yo no sé ahí hasta qué punto más vale decir, ser un poquito cautos y decir, nos quedamos en casa. A nosotros cuando nos dicen, anda ya, pero si os viene bien porque os llaman y os dan trabajo. Hay veces que no es ese trabajo porque lo que se ha conseguido es perder una pieza. Claro. Pues vamos a tener que dejar aquí un debate que obviamente nos podría llevar 2 y 3 programas, ¿no? Porque aquí esto es empezar y como nos pasa muchas veces a los cofrades, no tenemos nunca fin con según qué temas. Este me parece que es uno que nunca nos va a poner a todos de acuerdo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y José Ignacio, vamos a ir finalizando primero con tu conclusión sobre el tema y ahora vemos la agenda. Bueno, yo estaba de acuerdo. Yo creo que es un tema que podríamos estar abordando durante mucho tiempo porque hay para sacar un montón de temas y yo creo que me quedo con lo último, sobre todo que al final
hay muchos daños que también se le puede hacer a la hermandad, pero también hay que ser un poco comedidos en ciertos momentos, ¿no? Bueno, pues nos encaminamos hacia un fin de semana que es intenso, que es bonito y que parece, ¿no?, que vamos a poder disfrutar. Parece que vamos a poder disfrutar, que vamos a tener por fin sol, si Dios quiere, absolutamente. Y antes decía los Via Crucis, pero se me había ido uno, que es el del museo, que la vuelta esa que va a dar para San Andrés, esa vuelta por la calle San Vicente, eso va a ser muy bonito. Luego también el Via Crucis el viernes ay, se me ha ido. Este viernes, el de Santa Cruz. El de la Corona, perdón. El de la Corona, la vuelta que va a dar por una zona que normalmente no va por el paso. Además, con el pasito del Señor de la Salud, de la Candelaria. Que lleva una buena moja. Que lleva una buena moja, y eso también es un tema de lo que estábamos abordando, de cuándo mojar el patrimonio o cuándo no mojarlo. Pues si es ajeno, parece y que cuando la es respuesta ajeno, tiene que ser poquito peor. Aquí fácil. un palo, porque hay que darlo, absolutamente. Y luego besamanos, besapiés, pues todos los del mundo. Por cierto, exposiciones, la del nuevo manto de la Virgen de Consolación de la Sed, que estará en el ayuntamiento, me parece que viernes y sábado, que eso más o menos lo tengo visto, y que a partir del viernes también en el mercantil lo de los estrenos y eso, esa exposición del mercantil de todos los años. Bueno, pues fin de semana cargado, un fin de semana que sí parece que vamos a poder disfrutar algo más que el fin de semana pasado, que como decíamos y empezábamos el programa, pues había estado pasado por agua. Nosotros llegamos al final de este segundo programa de Gólgota, una semana menos, que queda ya para la gloria, para la semana que todos esperamos, y una semana en la que pues hemos ya tenido tiempo de tomar contacto con nuestra particular cuaresma. A las puertas, como decimos, de uno de los fines de semana más importantes de este tiempo, pues dejamos la pregunta en el aire para todos los cofrades. La conservación de lo nuestro, lo que venimos hablando a lo largo de esta hora, de nuestras imágenes, del patrimonio que las rodea, de todo aquello relacionado con el arte que tenemos en nuestras hermandades, que es mucho, que es bueno, que ha marcado además una tendencia para otras muchas corporaciones, en muchos casos. Ese legado hoy, como decía al principio, hemos recibido, tenemos que dar y tenemos también que tomar conciencia de lo que importa, de lo que supone el tenerlo en un buen estado, y para ello hoy hemos querido pues estar con profesionales y con cofrades también, ¿no?, que al final pues nos den también ese punto de vista, nos abran un poco también la mente en ese aspecto y nos hagan comprender también todo lo que conlleva una labor de restauración y de conservación del patrimonio. Nosotros lo dejamos aquí. Volveremos el miércoles que viene con más en el tercer programa de Gólgota, en esa tercera semana ya de Cuaresma, para pues seguir abordando, como decimos, temas comunes de los cofrades que a todos nos gusta tener en la boca, y tenemos temas, ¿no?, para hablar. Les deseo que tengan una buena semana, que disfruten esta Cuaresma también, y nada, les emplazo a la próxima semana, al próximo miércoles. Nos veremos aquí también en la Radio del Sevilla, en todas las plataformas, a partir de las 8 de la tarde. Buenas noches y disfruten.